En los tiempos del Antiguo Testamento hay algo que se llama el ministerio de la palabra. En los tiempos del Antiguo Testamento estaba el ministerio de la palabra de los profetas. El profeta, que por eso era que cuando Jesús vino decían, wow, pero ¿por qué este hombre habla tan diferente? Porque el profeta, que era lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, simplemente escuchaba y repetía. Así es. Eso era lo que se usaba en el Antiguo Testamento. Yo escuché a Dios, yo repito lo que Dios decía. Eso era lo único que sabía hacer el profeta. Entonces cuando Jesús vino, que él hablaba según lo que entendía, decían, pero ¿y quién le ha dado autoridad para hablar así? Porque en lo que ellos estaban acostumbrados era que Dios hablaba y el profeta repetía y la profecía se cumplía. Entonces, ya ustedes se pueden dar una idea de la cercanía que el Señor tiene con el hombre y que al sol de hoy todavía existe. Y hay muchas personas que a veces no lo creen, o hay muchas personas que dicen, no, porque es que Dios no se mueve como antes. No es que Dios no se mueva como antes, es que nosotros le hemos puesto una pausa en mover de Dios. Sí, y con eso que tú decías, me llegó algo de que Dios siempre ha estado ahí, siempre ha querido entablar una conversación con nosotros. Quizás Él a ti no te habla audible, quizás Él a ti no te habla mucho en sueños, pero el Señor siempre está tratando constantemente de hablarte, ya sea con pensamientos, a tu corazón, de cosas que tú estás pensando en algo y te diga algo que tú dices, wow, no pudo ser otra, o no pudo ser nada que no sea, al menos que sea Dios. Porque tú dices, ese pensamiento a mí nunca me hubiese llegado. O esa solución a ese problema a mí nunca me hubiese pasado por la mente. Eso significa que Dios está hablando contigo. Y yo estaba leyendo un plan que me impactó mucho cuando el autor decía de que Dios siempre nos está hablando, pero es que su volumen muchas veces no está en nuestra frecuencia. De que Dios siempre habla, pero que muchas veces su volumen y de como Dios habla no está en nuestra frecuencia, o nosotros estamos tan ocupados con tanto ruido alrededor que no sabemos escuchar, que no sabemos prestar atención a ver si es Dios que nos está hablando, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y algo también que debemos tener muy pendiente, volvemos a repetir, un refresh constante, es que, señores, tú escuchar también la voz de Dios audible no es algo que uno no le pasa a todo el mundo y dos no pasa tan frecuente. También otra cosa que tienen que tener pendiente es, no es que tú a partir de ahora vas a buscar a Dios simple y llanamente para tener dones o para que Él te hable o para que se muestre así de esas maneras. Busca a Dios porque tú quieres tener una relación con Él y Él va a depositar en ti lo que Él entiende y la manera en que Él entiende hablar contigo. Y no significa que sea menos que tenga menos credibilidad o no, simplemente esa es la forma que Dios tiene contigo. Entonces, obviamente, Pablo decía, procuren siempre las profecías porque estas son las que a la gente le chocan y les cambia. Pero tampoco es que nos desesperemos. Bien, o sea, vamos a buscar la presencia de Dios, pero vamos a buscar ese trato que tiene con nosotros y dejemos que Dios nos sorprenda. Así es. Porque ese es un error que uno comete, o sea, uno ve tantas cosas que a veces cuando estamos empezando en eso de buscar del Señor, nos enfocamos en lo que no es, y ese no es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es que Dios se muestre a tu vida y que tú seas salvo y que a otros tú le puedas brindar esa salvación. Entonces vamos con el siguiente punto, que es un punto que es uno de los que más Dios usa, literalmente. Así es que Dios más suele hablar. Obviamente yo no tengo un ranking de cuánto Dios habla, pero esa es como de las formas que el Señor más se manifiesta, porque es el Espíritu Santo obrando en nuestro ser. Todos los que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia que el Espíritu Santo inmediatamente es depositado en nosotros. Entonces el Espíritu Santo, vamos a leerlo aquí, Él te guía. Y Él tiene muchas maneras de guiarte, que como dice Jairi, puede ser un pensamiento, puede ser un sentir, puede ser una sensación de paz, que tú sabes que el Espíritu Santo te está guiando. Que ahí nos vamos a detener un poco porque es sencillo saber cuándo es el Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros estamos nublados, entonces ahí también vamos a hablar un poco. Pero antes que nada vamos a leer el versículo. Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y dice: pero cuando venga el Espíritu en mayúsculas, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dejará saber. También leímos en Corintios que solamente el espíritu del hombre conoce al hombre, así mismo es el espíritu de Dios. Solamente nuestro espíritu nos conoce. Entonces, asimismo, solamente el espíritu de Dios conoce las intenciones de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha depositado su espíritu en nosotros. El Espíritu Santo nos guía de diferentes maneras, nos guía de diferentes formas, a diferentes lugares, a diferentes destinos, porque es como la voluntad de Dios mostrándose a tu vida. También algo que tenemos que tener pendiente de esto es, ok, Camila, ok, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me dirige, pero ¿cómo yo lo sé? A través de la oración. Señores, no hay otra forma de no dejarse dirigir por el Espíritu que no sea a través de la oración. Un ser humano sin oración, un ser humano sin intimidad con Dios, un ser popular y lo del mundo está más adentro de él que lo de Dios. Olvídate que el Espíritu Santo ahí, lo que el Espíritu Santo te quiere decir, tú no lo vas a poder entender, porque tú no estás, como decía yo ahorita, tú no estás en la misma frecuencia que Dios. O sea, tú estás en otra frecuencia, tú estás en la AM y Dios en la FM, diciéndote, güey, por aquí, por allá, pero tú no lo vas a entender, es imposible. O sea, una persona que no ora nunca va a entender cuándo Dios te está hablando y cómo actuar. Sí, y también que la única forma de nosotros llegar a conocer al Espíritu Santo es a través de la intimidad que tenemos con Dios. Entonces, así como en intimidad conocemos a Dios, así en intimidad conocemos al Espíritu Santo. Por esa razón es que ya luego se van a presentar situaciones que vamos a ver que va a ser el Espíritu Santo que va a interceder por nosotros, porque la palabra lo dice, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aparte de que es nuestro protector, de que siempre tiene un caparazón delante de nosotros para cuidarnos, también es ese que Jesús lo dijo, que Él iba a enviar, luego que Él se vaya, al Consolador, para que cuando Él no esté con nosotros. Entonces el Espíritu Santo viene siendo como la representación de Jesús en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo es la representación de Jesús en nuestras vidas. Jesús dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, aparte para que nos guíe como Él guió a los discípulos, para que nos aconseje, nos redarguya, así como Él lo hacía con los discípulos, y para que también nos amoneste, así como Él lo hacía con los discípulos. El Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos algo que no está bien delante de Dios, inmediatamente nosotros lo sentimos. No sé si usted ha sentido ese dolorcito en el pecho o ese bajón, que uno hace algo y uno como que le da como un bajón de ánimo, que uno siente como que, ay, no puedo, me estoy muriendo. Sí, eso es el Espíritu Santo, que muchas veces le dicen, pero ¿por qué hiciste eso, muchacha? Entonces, el Espíritu Santo fue esa parte que Jesús dejó con nosotros. Cada quien tiene su comunicación con Dios. Tal vez Dios con Yohairi le habla de esa manera, poniéndole un punchazo en el pecho, que llega, hice algo. Claro, no todos los punchazos en el pecho van a hacer que hiciste algo, usted que tiene que beber agua, Entonces, Dios le habla a cada quien de maneras diferentes y nos guía a cada quien de maneras diferentes hacia un propósito. Entonces nosotros siempre tenemos que cosechar eso en Dios. Y por ejemplo, una anécdota que yo tuve, como yo supe que el Señor estaba empezando a tratar conmigo, primero uno lo siente y también muchas veces porque el Señor acude a los métodos que tenga que acudir para dejarte saber las cosas. El Señor me dijo a través de una profeta de Dios, mire, el Señor a ti te está empezando a usar en tal área, ya tú sabes, dale para allá. Y yo de una vez busqué ayuda. Entonces también tenemos que tener pendiente eso. Dios te está dejando saber que te quiere usar o que te está usando. Busca ayuda, pregunta, mira, ¿cómo es que Dios habla? Lee la Biblia. También una de las formas en que Dios habla, que es la más verídica y la que más le tenemos que prestar atención, es la Biblia. Así es. La Biblia no se manipula, la Biblia no te dice de que, no, que no. La Biblia es el filtro. O sea, todo pasa por ahí y todo tiene que ser probado por ahí. Muchas veces decimos, ok, sí, de todas esas formas habla Dios, pero ¿cómo yo puedo hacer para hacer que Dios me hable? Obviamente tú no vas a hacer que Dios te hable, Dios te va a hablar cuando Él considere, pero hay ciertas cositas que sí podemos hacer para estar preparados para el momento en cuando Dios nos quiera hablar. Primeramente, la palabra dice que cuando entremos en oración cerremos la puerta. ¿Por qué? Porque la oración es una comunicación con el Señor. Y cuando nosotros cerramos la puerta, es un ejemplo que podemos decir de la Biblia para decir que vayas a un lugar tranquilo y en privado, para que tú te comuniques directamente con Dios. Y ese es uno de los primeros puntos.
Ve a un lugar donde tú te sientas cómodo principalmente y donde tú estés tranquilo, donde tú puedas deleitarte en la presencia del Señor y donde tú no tengas distracciones. Me llegó una historia y es de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, al final de la historia relata de que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Pero los discípulos se fueron y Jesús dice que subió al monte a orar y se quedó un tiempo allí. En cambio, los discípulos se fueron en una barca hacia el otro lado. Y relata de que la muchedumbre, pensando que Jesús iba con todos los discípulos, fueron detrás de ellos. Entonces, imaginemos de que Jesús no hubiese sacado ese tiempo y decir, no, váyanse ustedes delante. Yo me voy a quedar un tiempo a solas y me voy a comunicar con el Padre. En ese momento que Jesús tomó ese tiempo a solas y se fue a hablar con el Padre, fue un momento en el cual, aparte de que él pudo recargar sus fuerzas, un momento donde él pudo decirle, Señor, aquí estoy, renueva mis fuerzas, sigue llenándome de tu espíritu, sígueme guiando. También ahí él pudo comunicarse. Yo me imagino que el Señor yo me imagino como las conversaciones de Jesús y Dios, de Dios revelándole, mire, vamos a hacer esto y aquello, planificando todo. Entonces, si Jesús no hubiese tomado ese momento a solas y se hubiese ido con los discípulos, quizás los discípulos sí le iban a dar su tiempo a solas para orar, pero al llegar la muchedumbre, ya él iba a estar tan ofuscado porque no le iban a dejar de que él estuviera en una intimidad así tan profunda con el Señor. Entonces, por eso busca un tiempo a solas donde no haya nadie para que la voz de Dios tú puedas escucharla y llegue a tu frecuencia, así como mencionaba anteriormente. El segundo punto es que muchas veces, ya luego que estamos un poquito más experimentados y ya el Señor no ha hablado en oración, no ha hablado por visión, muchas veces sentimos ese llamado como de wow, qué ganas de orar me dieron. Yo sé que todos hemos pasado por eso, como que las mujeres estamos en la cocina, estamos fregando y wow, qué ganas de orar, yo quiero orar. Señores, yo he dejado de fregar por irme a orar, porque esos momentos hay que aprovecharlo, porque eso es un llamado que el Señor te está haciendo, porque necesita hablar algo contigo, necesita que tú entres a su presencia porque Él necesita revelarte algo. Entonces, si tú sientes ese llamado, este es el segundo punto, ve inmediatamente. Y digo tercero, muchas veces nos acostumbramos a que Dios no hable en grandes manifestaciones. Que la salsa, que el fuego que descendía del cielo de Elías, que vamos a ver que el bautismo cuando Juan gritaba y todo el mundo se bautizaba, que de una vez la gente escuchaba su voz y que decía que posiblemente era el Mesías. Siempre pensamos que Dios no va a hablar. La paloma, la cosa. Siempre pensamos que el Señor no iba a hablar de esa forma. Pero muchas veces también menciona la Biblia, que es algo que a mí me encanta, ese versículo. Es cuando menciona que Elías estaba en la cueva y pasó un terremoto, pasó un gran viento, pasaron muchísimas cosas. Y el Señor estaba en el viento apacible. Esa parte me encanta porque la forma en cómo Dios se mueve en el viento apacible muchas veces es más retumbante y es más impactante que cuando Dios se mueve en el fuego. Porque cuando Dios se mueve así en el viento apacible, muchas veces llega a áreas que muchas veces nosotros no queremos ceder. Entonces, eso es una forma de el Señor venir. Tú estás en tu cama y simplemente llega la presencia de Dios a tu habitación. Aprovechala. Aprovecha esa presencia que llega así de la nada, porque en realidad es un privilegio. Otro punto que quería tratar, no vayamos a la presencia de Dios por querer escuchar la voz de Dios. Muchas veces decimos, yo me voy a meter todos los días, ahora voy a hacer un plan de oración hasta las 3 de la mañana, de 1 a 3 de la mañana, porque yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces ese querer escuchar la voz de Dios es para yo después venir donde Camila y decir, tú no sabes que yo escuché la voz de Dios y Dios me dijo tal y tal cosa, y exaltarme delante de Camila. Y pensando en esto me llegó la historia que relata en Hechos de un mago que al ver profesar el evangelio creyó y se bautizó, pero luego llegaron Pedro y Juan, y cuando estos imponían sus manos sobre las personas que ya fueron bautizadas pero aún no habían recibido el Espíritu Santo, al ellos poner las manos sobre estas personas recibían el Espíritu Santo, y él se impresionó
y fue donde Pedro y fue donde ellos y le dijo que le iba a pagar para que ellos le dieran el Espíritu Santo y que él, al poner las manos sobre otras personas, pudiera recibir el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo que él todavía no había conocido al Señor. Y al Pedro decirle esto, yo decía, wow, cómo en su corazón, voy a leerle justamente como Pedro le dijo para que lo tengamos más claro. Pedro le dijo que en su corazón aún no había, que su corazón aún no era recto delante del Señor. Y yo pensando en esto, yo cuando leí esta historia, yo dije, wow, cómo muchas veces vemos personas que están dentro de la iglesia y que comienzan a buscar a Dios por un beneficio. Y aquí lo deja claro que su corazón no es recto delante del Señor. Podemos sí ir a la presencia de Dios para que Él nos revele su gloria, pero no ir con una intención detrás de que Él me revele, que Él derrame su gloria en mí, para que otros vean su gloria en mí. No para beneficio de Él, no para exaltación de Él, sino para exaltación mía. Y estas son cosas que queríamos dejarles sobre las manifestaciones y lo que Dios habla, porque muchas veces queremos que Dios nos hable y no es para tener una intimidad con Él, sino para, vamos a decirlo así en buen dominicano, llenarle los ojos a los demás. Él nos dio un claro ejemplo de que mientras más tú creces, mientras más tú quieres de Dios, mientras más tú muestras, más intimidad necesitas. Jesús amanecía orando. Recordando algo que dijimos al inicio, y es de que el Señor no quiere hablar a todos. El Señor quiere que todos escuchemos su voz, el Señor quiere que todos tomemos su dirección. Así que si el Señor, tú consideras que el Señor aún no ha hablado a tu vida, presta un poquito más atención y dile a Él que abra tus ojos espirituales y tus sentidos para que tú estés más conectado con lo que Él te quiere mostrar y con lo que Él te está mostrando ya, porque Dios siempre nos habla. Dios siempre nos habla. Así que Dios le bendiga grandemente a todos. Esperamos que esto haya sido de edificación y si tienen alguna pregunta o alguna idea la pueden poner en los comentarios. Amén. Así es. Dios le bendiga. Bye bye.